representa para cada familia un ajuste de 1.500 lempiras en la cuota promedio mensual y aplicando a 15.004 familias representa 270.2 millones de lempiras en el último año. Los montos de mayor aumento a cuotas de los usuarios de crédito realizados por los bancos son los siguientes. Banco L, 3.258 lempiras. Banco A, 2.107 lempiras. Banco G, 1.825. También cumplir con el derecho humano del acceso al agua. Okay. Solo permítame, antes de presentar a mis otros invitados, hay cadena nacional de radio y televisión. Y aplicando a 15.004 familias representa 270.2 millones de lempiras en el último año. Los montos de mayor aumento a cuotas de los usuarios de crédito realizados por los bancos son los siguientes. Banco L, 3.258 lempiras. Banco A, 2.107 lempiras. Banco G, 1.825 lempiras. Banco D, 1.701 lempiras. Banco F, 1.244 lempiras. Y Banco K, 1.160 lempiras. Fuente, registros de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Considerando que este aumento en las tasas de interés para los créditos de vivienda evidencias un comportamiento atípico en el mercado financiero nacional con respecto a la región. En Guatemala, 12.6%, Costa Rica, 12.5% o Nicaragua, 10.8%. De tal manera que el aumento no puede justificarse por los cambios en las condiciones financieras de los mercados internacionales ni debido a la inflación o a los factores asociados al riesgo país, dado que ambas variables han mostrado un comportamiento a la baja en Honduras. Considerando que en sus comunicaciones a los clientes, algunas instituciones financieras han responsabilizado por sus incrementos a la tasa de política monetaria, que subió 2.75 puntos porcentuales entre agosto y octubre del 2024, y a la falta de liquidez en el sistema financiero. No obstante, el sistema financiero ajustó las tasas de interés al alza desde inicio del año 2023, mucho antes de la subida de la tasa de políticas monetarias. Por otra parte, las operaciones de absorción de liquidez han sido menores durante el 2024, 13% del encaje legal más inversiones obligatorias en comparación con otros periodos. Considerando que según fuentes de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, las instituciones supervisoras del sistema financiero registran entre febrero del 2022 y octubre del 2024 una salida de capitales superior a otros periodos de hasta 1.800 millones de dólares, equivalentes a 45.000 millones de lempiras. Esto explica en buena medida la disminución de la liquidez, que en febrero del 2022 fue de 90.000 millones de lempiras y bajó a 55.652 millones de lempiras en octubre del mismo año, y por el contrario, las tasas de interés, en lugar de subir, bajaron del 13% al 11.3% en el mismo periodo. El aumento de las tasas de interés se han dado durante este periodo hasta alcanzar el 15.5%
en octubre del 2024. La liquidez del sistema, por los factores mencionados, ha disminuido sustancialmente hasta 20.000 millones de lempiras, lo que se explica en gran medida, según fuentes de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, por qué se incrementaron los depósitos en bancos del exterior. Considerando que este gobierno, en Banprovi, se constituyó el Fondo de Inversiones BCH Banprovi con los intereses más bajos en la historia para la promoción de créditos blandos a viviendas, sectores productivos con un capital de 33.000 millones de lempiras, que la Comisión Nacional de Banca y Seguro ha implementado medidas temporales de alivio a favor de los deudores afectados por la reciente tormenta tropical Sara. Según informes de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, se ha beneficiado a 40.000 personas naturales que financiaron sus viviendas con el sector bancario, 46.000 deudores del sector comercial, 63.000 deudores del sector agropecuario y 120.000 micros y pequeños empresarios. Por tanto, decreta medidas extraordinarias de interés nacional para aliviar el incremento en los intereses en beneficiados con créditos de vivienda. Artículo 1. Se autoriza e instruye a Banprovi para que con fondos propios proceda a otorgar de inmediato y de acuerdo a su ley un alivio financiero a favor de las 15.004 familias afectadas en sus préstamos de vivienda por el incremento de las tasas de interés en el sistema bancario desde 0.5 hasta 8.7 puntos porcentuales, reportados hasta finales de octubre del 2024. El alivio debe de aplicarse de forma retroactiva y estratificada a partir del mes de enero del 2023. Artículo 2. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros debe proporcionar a Banprovi el listado de las personas naturales que cuentan con préstamos de vivienda en el sistema bancario nacional y que fueron afectadas con el incremento de las tasas de intereses en los préstamos de sus viviendas a partir de enero del 2023. Igualmente, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros debe facilitar toda la información complementaria requerida para la entrega, transferencia del alivio financiero descrito en el artículo precedentes. Artículo 3. El Banco Central de Honduras debe proceder de inmediato a formular e implementar políticas para el sistema financiero nacional en apoyo a las actividades económicas, productivas y vivienda a través de subasta de inyección de liquidez mediante la compra temporal de títulos, valores gubernamentales y la revisión del nivel diario mínimo de encaje legal de los bancos privados. Artículo 6. Dar cuenta al Congreso Nacional sobre las presentes medidas extraordinarias de interés nacional en materia económica y financiera para asegurar el bienestar económico y social de la población. Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 20 días del mes de diciembre del año 2024. El resto de este decreto es publicado en la Gaceta. Comuníquese y publíquese. Aquí nací, mi orgullo es esta tierra, la bendición. Transmitió la Presidencia de la República. Todos los canales de radio y televisión pueden retornar a su programación habitual.
A continuación, Hola Honduras. Solo por BTV. Somos todos. Vamos a dedicar el espacio de diálogo de impacto a un tema de prevención, un tema que nosotros a lo largo de toda nuestra carrera periodística hemos venido haciendo conciencia, y son los niños quemados. Cuando hablo de los niños quemados no solamente me refiero a los de pólvora, sino también a los chiquitines que se meten a las cocinas o a los talleres y son víctimas de estas quemaduras. Esta es una época bastante complicada, pero que es muy importante hacer esta reflexión. Hemos visto cómo las autoridades de Fundaniquén han ido evolucionando hasta tener ya un hospital, pero no es justo que por una imprudencia nosotros tengamos que estos niños tienen que ser víctimas, y víctimas porque son víctimas toda su vida. Esa marca física o psicológica va a quedar en sus vidas. Vean ustedes, el Centro Hondureño del Niño Quemado ha atendido más de 427 emergencias este 2024. Sabemos que con las temporadas entre 24 y 31 se van a intensificar esto, más el 31 y 1 de enero. Durante el año, los departamentos con mayor incidencia de niños quemados son Francisco Morazán con un 57%, El Paraíso con un 10%, Comayagua con un 9%, Olancho con 5% y Choluteca con 2%. Hay otros departamentos que tienen menos del 2%, pero que igual pues tienen importancia. 13 menores han sido quemados por pólvora, la mayoría adolescentes. Vean ustedes. Y esto que no estamos en la mera semana de las celebraciones, en la temporada de las celebraciones. Y esto es lo que nos preocupa. Y lo que les decía, el 72% de las quemaduras es por líquidos calientes, en su mayoría es agua caliente. Mire, yo sé que a todo el mundo le gusta hacer una catamale, poner a cocer el pavito, pero los niños no tienen que estar cerca. El niño es curioso por naturaleza. En Olancho se quemó un niño, hemos visto tantas cantidades. Dañado todo su cuerpecito. La segunda causa de las quemaduras son por contacto, ya sea por una llama, por electricidad, por diferentes aspectos. Pero yo le llamo al final descuido, porque al final es un descuido. Miren, hay esta frase y yo la quiero compartir con ustedes, porque me impactó, del doctor Omar Mejía. Todos conocemos al doctor Omar Mejía. Yo lo conocí desde que inició en la fundación, en la Fundaniquén, cuando solamente habían 3, con doña Tita, estaba el doctor Carlos Flores y estaba él, y andaban luchando, tocando puertas. Dice, un mortero se compra en la calle, pero un dedo, una oreja, un genital no lo venden en ningún lado. Vean qué profundo esto. Un ojo, una mano, un pedazo de piel, eso usted no lo va a encontrar en una pulpería, jamás, ni lo va a recuperar en toda su vida, porque una vez que lo pierde, lo perdió. Está aquí con nosotros Alfredo Ortiz, de la Fundación, portavoz de Fundaniquén, y también el doctor Darío Zúñiga, médico pediatra de esta institución, para conversar sobre lo que debemos y lo que no debemos de hacer con los menores en esta temporada navideña. Pero antes veamos esta nota de nuestros compañeros de los Noticieros Impacto. Algo le
adolescente de 15 años resultó gravemente herido tras la explosión de un mortero que dejó graves quemaduras en su mano izquierda. El incidente ocurrió en San Antonio de Oriente, Francisco Morazán, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Materno Infantil para recibir atención especializada. Con este caso suman 4 de la temporada de fin de año y el tercero ocurrido en Francisco Morazán. El menor sufrió afectaciones en su mano izquierda, principalmente en el dedo pulgar, en esa zona de su cuerpo, heridas profundas debido a la explosión de un artefacto a base de pólvora denominado mortero. Por su parte, la Policía Municipal realiza fuertes operativos en mercados y puntos de distribución, donde se presume que se comercializa pólvora, para evitar que más personas resulten con quemaduras. Asimismo, advierten las multas por venta y posesión, que oscilarán desde 5.000 hasta los 90.000 empiras. Más importante es el decomiso de la pólvora. Segundo, una multa que va de 5.000 hasta 60.000 empiras. Todo depende de la cantidad de pólvora que se le decomisa a la persona. Es importante reflexionar que estos operativos lo que buscan es precisamente proteger la niñez y evitar que niños vayan a resultar heridos por la mala manipulación de pólvora. Es importante hacerle un llamado a los padres de familia, porque Fundaniquén ya registra más de 13 niños quemados por la manipulación de la pólvora en los diferentes departamentos del país. En cámara de Ángel Maradiaga, les informó Berenice Amaya. Miren, y si realmente una quemadura fuera algo fácil de desaparecer, no es así. Es una marca que queda para toda la vida. Para toda la vida. Si pierde un dedito ese niño, si le dañan sus genitales, porque ¿y por qué hablamos de los genitales? Porque se los meten en los bolsillos. Y la pólvora es pólvora, una chispa, un mal movimiento y se enciende. Ya está aquí con nosotros Alfredo Ortiz, él es vocero de Fundaniquén, y también el doctor Darío Zúñiga, pediatra de Fundaniquén. Muchísimas gracias, Alfredo, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Licenciada, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de estar en este prestigioso programa para poder conversar con usted y que la población pueda entender de qué se trata la afectación o de un menor que se ha visto comprometido por el uso o la manipulación de artefactos a base de pólvora que causan severos daños en la integridad física de los menores. El doctor Darío Zúñiga ha tenido la oportunidad por años de poder atender este tipo de situaciones o de emergencias, tanto en el materno infantil y hoy en el Centro Hondureño para el Niño Quemado. Pero el tema de la época de Navidad o de fin de año no solo se apega al tema a la pólvora, sino que hablamos de líquidos calientes, de contacto, hablamos de flama o llama, electricidad y la incidencia de menores afectados por quemaduras, por las distintas causas. Ha incrementado en un 22% en 2024 y ha estado de enero a lo que va de diciembre y la incidencia ha sido considerable y significativa. Entran entre 1 y 5 menores de manera diaria. Así que no es una problemática de temporada ni de época, es una problemática permanente que ya no debemos estarla abordando solo para esta fecha y que debemos de dar el salto. Si la problemática ha crecido, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué programa integral o qué ley se puede impulsar a través del Congreso Nacional para poder hacerle frente a esta situación que cada día compromete a más niños? Y el otro tema es la responsabilidad de los padres de familia. ¿Qué están haciendo en casa? Ellos son los protagonistas en el cuidado de los menores de edad. En la medida que ellos cuiden de mejor manera a sus hijos, en ese sentido o de esa manera, veremos una reducción de incidencia de menores afectados por quemaduras. Sí. El doctor Darío Zúñiga, pues él forma parte de este proyecto que inició con los cirujanos plásticos. Parece mentira, ¿verdad? Los cirujanos plásticos, yo recuerdo el doctor Omar Mejía, el doctor Carlos Flores, que andaban de medio en medio hace décadas luchando por esto, luchando porque ellos miraban cómo era la alta incidencia. Yo sé que la población ha crecido, que es una práctica milenaria, podemos decir, el uso de la pólvora viene casi con la humanidad, pero lo importante es la responsabilidad, porque un niño no es responsable de sus actos. El responsable de los actos de ese niño es el adulto. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación y pues saludo a toda la audiencia de BTV. Decirlo de esta forma que nosotros hemos ya visto como pediatra más de 10.000 niños desde el 2008 hasta la fecha que han sufrido quemaduras. Es impactante lo que nos contaba Alfredo
de que este año ha sido un incremento de un 22%. Son más de 425 niños los que están afectados por alguna quemadura. 13 por pólvora hasta el momento. Esto es una situación que todos los años la venimos platicando y es importante decirlo. No vamos a dejar de hacerlo y que la población a través de sus cámaras entienda de que usted decía algo muy importante, somos los adultos los responsables de la integridad física de nuestros hijos y de los pequeños. Siempre hay un adulto cuidando a un niño, independientemente sea su padre, madre o un tutor o en las instituciones donde se cuidan de estos menores. Entonces vemos cómo decir que este año se aumentó un 22%, estamos hablando de un cuarto de más de niños quemados, lo que me hace reflexionar en este momento. La Fundación de Atención al Niño Quemado inicia en el 2008, como bien decía usted, con 4 personas por ahí, y luego pues nos fuimos sumando más, pero esa mejoría que hubo con el hecho de que en el 2018 se inaugura el Centro Hondureño del Niño Quemado, pues solo viene a reflejarnos hoy, a 6 años de nosotros como hospital, de que era necesaria la institución para hacerle frente a un problema que causaba un tercer lugar de muerte de lesiones de causa externa en nuestra niñez. Eran más o menos 15 niños los que morían antes de Fundaniquem por año. Y ahora, gracias a Dios y gracias a que pues, el gobierno y lo que es la CESAL y lo que es el Centro Hondureño del Niño Quemado existen, no tenemos muertos. Pero imagínense, ya tenemos 13 niños afectados en esta temporada, de los cuales uno ya tiene severos daños en una mano. Y pues no queremos, como dice nuestro querido jefe, el doctor Omar Mejía, no queremos niños sin dedos, no queremos niños sin manos y no queremos muertos por pólvora. La relación del 72% de niños que es provocado por líquidos calientes versus pólvora es una diferencia enorme cuando vemos un muchacho de 22 años muerto por un tumbacasas el año pasado en San Pedro Sula. Y esto es bien importante, que no se nos olvide, porque eso es lo que no debemos de olvidar nosotros. Imagínense, este muchacho pagó por ese tumbacasas y murió por ese tumbacasas. Es impactante, no sé cuántos muertos necesita ver un ser humano para impactarse. Y solo cualquiera de nosotros pensar cuando teníamos 22 años, Alfredo, y ver terminada la vida por un artefacto, por un momento de alegría, por un ruido, por una emoción que dura segundos, y perder la vida por pólvora, yo creo que es algo inverosímil, es algo insólito, es doloroso. Como padre de familia lo digo, yo creo que no se concibe esto. Pero las quemaduras tienen mucho que ver en la vida de nuestros niños. Ya lo dijimos, antes de la fundación eran 15 muertos por año, 16 muertos por año, y ahora tenemos, gracias a Dios, 0 mortalidad, pero tenemos un problema interesante, porque ese 22% se traduce en 427 casos en este año, y nos falta todavía por cerrar 20 días más de este 2024. Y lo más triste de esto, doctor, es que vienen las 2 fechas más importantes, 24 y 31. ¿Cuál es peor? Bien, hablamos de que son días críticos, el 24 de diciembre... Para ustedes es día crítico. Y el 31 de diciembre. El 25 y el primero. Porque los casos llegan el 25 de diciembre, como lo menciona el doctor, que ocurrieron en Nochebuena. Llegan el 1 de enero los casos que ocurrieron en la noche de fin de año, sí. El 31 de diciembre. Llega toda la afluencia de pacientes afectados por pólvora, pero no solo por pólvora. Y discúlpeme que no me enmarque solo en el tema de la pólvora, sino que hablamos de líquidos calientes porque para esta temporada también incrementa la actividad en la cocina. Y con ese incremento de actividad en la cocina, también de la mano la probabilidad de que más casos de menores afectados por líquidos calientes, cuando mamá o cualquier familiar está afanado en la cocina,
no están cuidando de los menores, ellos llegan a jugar, a recrearse y no es el sitio del hogar con las condiciones idóneas para una actividad de recreación de un infante. Es por ello que siempre recomendamos a los padres de familia o a aquel adulto que se le ha delegado la responsabilidad del cuidado de un menor que no permita a los niños ingresar a la cocina. Es el sitio del hogar donde más casos ocurren por líquidos calientes. ¿La mayoría de esas quemaduras son en la cocina? La mayoría son en la cocina. Ajá. Y la primera causa de quemaduras en Honduras son líquidos calientes, con el 72% de las incidencias que registra el centro asistencial. Y eso lo vemos todo el año también. Y eso lo vemos de enero a diciembre. Y la afluencia, como lo dije y lo repito, de 1 a 5 menores de manera diaria. Y nosotros atendemos los 7 días de la semana, los 365 días del año. La actualización del dato que ustedes mencionaban de los 427 casos, hoy ya suman 466 al día de hoy. Hoy estamos al 100% de la capacidad hospitalaria en el Centro Hondureño para el Niño Quemado. El tema de los menores, adolescentes principalmente, afectados por electricidad, ha incrementado en un 5% en 2024, cuando en 2023 esta causa no registraba tanta incidencia como al día de hoy. Y Contacto sigue causando quemaduras tan graves, y que el doctor lo puede corroborar, porque se acercan a los escapes de las motocicletas. Y todos estos casos son prevenibles y tienen que ver o están apegados de manera significativa con el tema del cuidado y la responsabilidad de los padres de familia. Y en ese sentido, o las historias son recurrentes y son un común denominador, que siempre terminan diciendo es que mi hijo es hiperactivo, pero y el cuidado y la responsabilidad de ellos que ejercen al cuidado de los menores. Creo que la indiferencia a las recomendaciones que se hacen por pólvora, claro, en temporada navideña, pero por las demás causas hacen caso omiso, son indiferentes. Y uno de los factores que juega en contra, o que es un factor adverso para este tema del abordaje de los niños quemados, es la indiferencia de la sociedad, es la indiferencia de los padres de familia, es la indiferencia de las autoridades, es la indiferencia, es como un común denominador y es un todo. Y en ese sentido, pues se nos hace difícil, porque desde el Hospital de Niños Quemados no solo atendemos a los niños quemados, hacemos campañas orientadas a que los padres puedan entender de qué se trata la complejidad de un infante quemado, porque no solo es lo que sufre el menor, sino cómo cambia el entorno familiar. Exacto. Y aquí es donde vamos a hablar con el doctor, porque es interesante esto, el hecho de que cómo le cambia la vida a una familia, porque es a absolutamente toda la familia, doctor. No solamente es el niño, es todo el entorno. Sí, es que aquí donde retomamos palabras puntuales, frases puntuales del doctor Manuel Mejía, es que el cuerpo no tiene partes que le sobran. Sí. Si yo pierdo un dedo hoy, no es que me van a hacer otra vez. Entonces es bien interesante, porque el cuerpo humano en los niños es tan vulnerable, tan frágil y tan fácil de dañarse con el calor. Es importante que aquí digamos varias cosas. La temperatura a la cual nosotros nos quemamos empieza con los 49 grados centígrados, y para hacer en contexto con lo que es la temperatura, un café caliente anda por los 85 grados centígrados. Una quemadura grado 3, basta un segundo de exposición a una temperatura de 65 grados para sufrir quemadura grado 3. El fuego arde a los 2.500, 2.700 grados centígrados. O sea que imagínense, un segundo a esa temperatura es destrucción completa. Entonces la pólvora igual es destrucción inmediata. Quemadura y destrucción inmediata. Entonces yo creo que aquí es donde tenemos que estar en contexto con estas palabras de Alfredo, cuando nos dice que los niños están bajo el cuidado de un adulto. Sí. Revisábamos el otro día en un programa donde nos decía un juez de la policía municipal de que el Código de la Niñez establece que nosotros tenemos el cuidado de los hijos, es exclusivo de los padres, y un daño en un menor por una causa prevenible es punitivo. Entonces, obviamente desde los proverbios se nos dice que el cuidado de los hijos
son herencia del cielo los hijos y el cuidado de ellos es de parte nuestra. Y luego el código de la niñez, ya el sentido común, digo yo, nos tiene que llevar a darnos cuenta de que somos los padres de familia y las personas adultas los que tenemos que tener el cuidado de ellos. 0 entradas a la cocina, 0 manipulación de pólvora por niños pequeños. De hecho, no pueden manipular artefactos, armas de fuego y artefactos de pólvora, no pueden manipular según el código de la niñez. Sí. Entonces, aquí es donde venimos y entran en conflicto nuestros pensamientos. Sí. Queremos darles diversión. Por ejemplo, la multa a los padres que por imprudencia son quemados por pólvora van de 30 a 50 salarios mínimos. Eso es lo que establece el código. Exactamente. Y después, como decimos nosotros, una llorazón. Compraron un cohete. ¿Qué le costó? 100, 200 pesos, 1000 pesos. Así es. Y su hijo, porque el proceso de recuperación de un niño quemado, que es lo que vamos a abordar un poquito más adelante, tarda años. Porque no es así nomás que se desaparece esto. Y el miedo y el estrés postraumático. Es decir, cuando vemos uno de los muchachos que ha sufrido quemaduras por electricidad o quemaduras por fuego, y son estos adolescentes que trabajan, para nosotros fue una alegría tremenda 4 años después de ver a un niño de Santa Bárbara que nos contaba que había regresado a trabajar en lo que él era, pero había destrucción de todo su cuerpo. Pero realmente fue una alegría para el equipo del médicos, psicólogos del hospital y enfermeras, verlo que otra vez estaba trabajando, estaba cocinando y el negocio era de él. Pero ¿cuánto tardó eso? 4 años. ¿Cuánto requirió del esfuerzo de él de poder superar esa situación? Porque la limitación física es una de las cosas que nos queda, la cicatriz nos queda, y además nos queda esa cicatriz mental en la que superar psicológicamente esta situación no solo es para el niño o el adolescente, sino, como también decimos, para todo el entorno familiar. ¿Cómo se detiene una familia cuando un niño sufre una enfermedad? Y no digamos cuando hay una quemadura, que la recuperación puede ser, dependiendo de qué grado de afectación tenga la piel, por 2, 3 semanas, 2, 3 meses, y hay quienes no se recuperan toda su vida. Sí. Y eso es lo más triste. Miren, tenemos bastantes mensajes y ojalá que estos mensajes sean reflexivos. Reflexivos. Si tenemos niños en la familia, estamos en esta temporada, tengamos una persona que solo se encargue de cuidarlos a ellos, que no se acerquen a la cocina. Miren, el niño anda con ese dedito viendo cuántos niños en un enchufle mal puesto mete el dedito. Sí. Esto le afecta. Vamos con algunos mensajes que nos han escrito. Dice, ya es hora que los padres paguen la cirugía. Suena feo, dice, pero así van a aprender a dar escuela a los demás, nos dice este televidente. Toda quemadura por pólvora que el Estado no pague, dice, por eso que sean clínicas privadas. Miren, esto es bien complicado porque estamos hablando de personas de pocos recursos económicos. Claro, sí. En su mayoría son personas de escasos recursos. Sí, vienen de tierra adentro. Sabemos que la mayoría de los pacientes sí son de Francisco Morazán, con un 57% de los casos. Y aquí menciono, Comayagua ha entrado en la lista cuando era un departamento que no figuraba. ¿Qué pasó en Comayagua? En Comayagua se han disparado los casos por líquidos calientes y contacto. Y ha llegado al segundo lugar con el 10% y relegó al Paraíso al tercer lugar y se ha metido en la lista de los departamentos que más casos reportan por el tema de líquidos calientes. El tema de la pólvora son 13 casos a nivel nacional, 4 de temporada, estos 4 dentro de los 13 y 3 de Francisco Morazán, 1 del departamento de Cortés. Nos llama la atención entonces, pero aquí cada temporada, cada fin de año abordamos esta temática, la causa, el efecto más bien, pero no la causa. Por ejemplo, en Chile tenían este mismo problema para las temporadas de fin de año. Los casos de pólvora se les disparaban exponencialmente, pero ellos se unieron, las fuerzas, la sociedad, las autoridades, y lograron una ley integral que les permitió al día de hoy
bajar considerablemente los casos por pólvora y también están atacando las demás causas como líquidos calientes. Era una realidad muy parecida a la de nosotros. ¿Y qué estamos haciendo en el país? ¿Qué tenemos que hacer? Seguir abordando cada año y contar la misma historia y que más niños quemados, pero nos quedamos ahí, no damos el salto. Alguien tiene que abanderar esta temática. En el Congreso Nacional hay muchos diputados que son médicos, hay una comisión de salud. ¿Y qué pasa? ¿El letargo está en ellos? ¿Qué sucede? Yo me lo pregunto y me lo planteo como periodista, como ciudadano, como vocero de Fundaniquén, y veo a los niños que llegan todos los días. ¿Y qué está pasando en el país? ¿Acaso no se puede hacer algo al respecto? ¿Solo hay intereses particulares y partidarios? ¿Y con lo demás qué sucede? Bien, gracias. Creo que no es posible y algo tenemos que hacer. Hemos alzado la voz desde el Hospital de Niños Quemados en ese sentido y alguien tiene que hacer réplica de lo que decimos, porque ver un niño quemado es lamentable. Él, que es médico, el doctor Darío, ve todos los días, los trata. Uno los ve con más dolor quizás porque no es de la parte asistencial, pero al fin y al cabo que tenemos que hacer algo y debemos unirnos en ese sentido para evitar que más niños sean parte de estas estadísticas. Desde el tema educativo, la Secretaría de Educación podría incluir en la currícula alguna clase de capacitación, pero no solo para los niños, sino para los padres. Este es un tema generacional y en la medida que los niños lo aprendan... Debería estar dentro de la currícula. Vamos a hablar de una baja en los casos, sí, exactamente, licenciada. Porque solamente creando esta conciencia a nivel de familia, porque a nivel de sociedad. Porque ¿qué sucede? Casos, yo recuerdo un caso de un niño que le regalaron un cohete. Que iba en la calle y le regalaron un cohete. En vez de regalarle un plato de comida. O sea, esas son las cosas. ¿Cuánto es el tiempo que tarda en recuperarse un niño con una quemadura? Eso es lo que vamos a abordar y todo ese proceso de recuperación física y también, miren, psicológica. Porque no es fácil esto. Eso lo vamos a ampliar después de pausa, no nos cambie que ya volvemos. Continuamos este diálogo con Alfredo Ortiz, que es el jefe de comunicación de Fundaniquén, y también con Darío Zúñiga, pediatra de Fundaniquén, porque nosotros, como medio responsable, nos interesa este tipo de temas, que hagamos conciencia y prevención. Sabemos que todos andan locos ahorita, tratando de gastar el aguinaldo, haciendo con locura todo lo que tienen que hacer en las fiestas navideñas, fiestas de fin de año. Pero ese tema de las quemaduras, y ya vimos que aunque la incidencia por pólvora ha reducido, pero se mantiene. Y el mayor, 72% de los menores quemados que ingresan al centro hospitalario, es por líquidos calientes. En su mayoría por que están en el área de cocina. Eso es algo que usted que me está viendo puede controlar. Evitar que los niños entren. Evitar que los niños entren. Si usted está cocinando nacatamales, está aquella hoy hirviendo, ponga un área, bloquéela. No cuesta nada. Una baranda. Una baranda. Mira, hasta la misma leña les puede servir de barrera. Sí. El niño no va a escalar. Pero seamos ingeniosos. Reduzcamos estas cifras. Hasta ahorita se ha incrementado en un 22% las quemaduras en general en el país. Y eso a ellos les preocupa, porque aparte de que es un gasto económico grande, también hay una afectación económica y emocional en la familia. Lo que hablaba el doctor, para ellos, por ejemplo, ver ese caso de este chico de Santa Bárbara, ¿verdad? Sí. Que se logró recuperar, que estableció su negocio después de unas quemaduras. Esas son las cosas. Reducir 0 muertes. Esa es la lucha que ellos tienen. Y Honduras es un ejemplo, tengo entendido, en el manejo de este tipo de casos, gracias a que existe este centro. El Centro Hondureño para el Niño Quemado se posiciona a nivel de la región centroamericana, pero también latinoamericano. Somos el centro número 1 a nivel de Centroamérica, especializado en la atención de quemaduras
en este caso paciente pediátrico. Y somos el tercero a nivel latinoamericano por el logro y el impacto que hemos tenido en la sociedad al lograr reducir la tasa de mortalidad a un 1%. El doctor lo mencionó, antes del Centro Hondureño para el Niño Quemado morían entre 15 y 20 menores al año. Hoy hablamos en un promedio de entre 1 y 3 menores, que fue la cifra que registramos para 2023, pero en el acumulado de 2018 a la fecha que se inauguró el hospital el 10 de septiembre, al día de hoy hablamos de 6 menores fallecidos en estos 6 años que tiene de operar el hospital y que representa como tasa de mortalidad un 1%. Si lo exponemos en foros internacionales, es sorprendente para la comunidad especializada en la atención de niños quemados. Ese es el impacto. Y el Centro Hondureño para el Niño Quemado recibe pacientes todos los días y están llegando entre 1 y 5 menores. Y en ese sentido es importante decirle a la población que qué bueno que tenemos un hospital con estas condiciones, tanto con el equipo, pero también con el recurso humano que está especializado y altamente capacitado para dar respuesta a los menores que buscan atención especializada. Pero no es el tema. Aquí el tema es de prevención. Aquí el tema es de responsabilidad. Y aquí yo creo que es hacerle un llamado a los alcaldes. Sí. Ya que los diputados, pues, no se sabe qué es lo que están haciendo. Yo creo que los alcaldes forman un papel importante, doctor. Y es de conciencia, porque le voy a ser sincera. Puede ser su hijo, puede ser mi hijo, puede ser su hijo, puede ser cualquiera. Claro. En un descuido, este niño puede, y hasta que no nos afecta, no vemos el problema. Yo creo que aquí la importancia de que las municipalidades, las alcaldías municipales, entren en este juego. Es que la idea que siempre hemos manejado desde el hospital es que el niño es el que aprende y el que lleva a la casa la enseñanza que le dan sus maestros con respecto a la prevención y al cuidado de la familia, la comunidad, mi ciudad, mi país. Es a ellos a que les tenemos que enseñar. Todos los que hemos estudiado sabemos que en la escuela es donde nosotros empezamos a ver quiénes son nuestros héroes. Mi profesora, el policía, el doctor, el alcalde y las autoridades que están ahí cerca de las fuerzas vivas que decimos en los diferentes municipios de nuestro país. Los alcaldes deberían de conformar junto a las escuelas estas cuadrillas para poder educar a los niños. Pero es como decíamos la vez pasada, en la currícula debería de ir una educación en salud preventiva con respecto a muchos temas, ¿verdad? Hablamos de seguridad vial, hablamos de seguridad alimentaria, hablamos de seguridad en la casa con respecto a accidentes, no solo de tipo de quemadura, sino que de diferentes tipos. En pediatría están bien establecidas las edades y en la edad preescolar de los 2 a los 5 años, los niños descubren muchas cosas de sí mismos y los hace hacer cosas increíblemente chistosas en la casa, pero al mismo tiempo peligrosas. Descubren caminar para atrás. Entonces, esa sensación de vértigo que causa el ir para atrás, a mí me da risa porque sé lo que es un niño, me encantan los niños, pero verlos y allá terminan sentados en la olla del nixtamal. Entonces, la cuestión es una cosita, pequeño. Pero es igual. La película se repite. ¿Y qué le pasó a ese niño? Tiene 4 años, 3, 4, 5 años. Es que iba caminando para atrás y se sentó en el balde. Entonces quiere decir que ese balde, las orejas de aluminio, no hay que ponerlo en el piso. Hay que ponerlo a reposar en un lugar alto donde el niño no se vaya. Usted decía, una baranda, una persona cuidando niños mientras estoy cocinando. Diciembre, como decía Alfredo, es líquidos calientes. Torrejas, tamales, dinero, de todo. Agua hirviendo, café, sopa de frijoles. Todas estas situaciones son en la cocina. Entonces, obviamente, si estamos a hacer una actividad de venta, pues que alguien se haga cargo de los niños. Porque es que aquí es donde tenemos estas situaciones. Ahora, estas medidas preventivas tienen que ser promovidas desde las autoridades municipales o hacer un comité, así como hacemos comités para tener una feria patronal
que dure 3 días, o una feria patronal para poder divertirnos en cualquiera de nuestros municipios. Entonces hagamos comités para poder enseñar a nuestros niños cómo prevenir estos accidentes que son prevenibles. Las quemaduras son tipificadas como lesiones de causa externa, es decir, los accidentes son prevenibles en más del 98%. Hay situaciones que nosotros podemos prevenir. Hay accidentes puros que vienen, que nos pueden, digamos, un niño que sale corriendo e impacta con alguien que va con el agua caliente para bañarlo. Sí. Le cae sobre él. Recuerdo un caso en el que un niño salió corriendo y la familia se dedicaba a vender tajaditas. Iban con la olla del aceite hirviendo. Dios santo. Y esto cayó sobre este muchacho y fue una cosa terrible. Entonces, estos accidentes que parece que se repiten, nosotros podemos, que ya los tenemos calificados, ya sabemos cuántas veces pasa, ya vimos ahorita los números, son impactantes. 22%, créanme, eso es un número que asusta. Eso no es algo sencillo de asimilar como médico. Porque estamos hablando de una vida humana, una historia humana. Y algo tenemos que hacer. Algo está pasando. O sea, existimos como hospital y que bueno, ya sabemos que somos el remedio. Pero no es el hecho de tener un lugar donde hacer las cosas, sino más bien evitar que los niños lleguen a nuestro hospital. Exactamente. Tenemos más mensajes que vamos a compartir con ustedes de nuestros televidentes. Dice, deberían de haber más operativos para quitar esa pólvora, deberían de prohibirla a nivel nacional y solo las alcaldías que hagan un show porque a la gente eso le gusta. Claro. Y estamos de acuerdo. Se ha luchado, esa ha sido una gran lucha y no ha sido malo, se ha avanzado. Porque sí, a como estábamos hace 10 años, por dar un ejemplo, a como estamos ahora, pero no es suficiente porque la población va creciendo. Lo que necesitamos es educar a los niños y a los padres de familia, conjuntamente y a la sociedad en general. Vamos con más mensajes. Dice, no es ni 24 ni 31, dice, Yategui parece la franja de Gaza. Y muy cierto. Cierto. Es lo que hablábamos. 31 de diciembre, el 1 de enero, a la medianoche, esto retumba, hasta tiemblan las paredes. Necesitamos, licenciada, una ley o algo que regule la capacidad explosiva de los artefactos a base de pólvora. Sí, porque no es que no se van a prohibir, porque sabemos que es una práctica, pero sí, vea, por ejemplo, esos tumbacasa. Yo no sé si hay otros de mayor poder, ¿verdad? O regular, o ver la seguridad de las fábricas donde se hace. Digamos, certificar al que se dedica a hacer pólvora, pues certificar. Empezar a decir cuáles son las medidas de seguridad, extinguidores, detectores de humo, ver la calidad de, de las mechas, la pólvora. ¿Cuántos casos de esos talleres que confeccionan pólvora se incendian? Porque la pólvora es algo volátil, o sea, un movimiento. Mire, yo me sorprendí una vez que el doctor Omar Mejía decía que los niños se lo meten aquí en la bolsa, el cachinflín, el morterito y todo, y ¡pum!, le explota, sin necesidad de encenderlo. Es que porque el niño anda en movimiento, entonces el movimiento, recordemos, esto calienta, un movimiento. Sí. O sea, y esas son las cosas que debemos de entender, y esas son las cosas que debemos de educarnos todos. Vamos con más mensajes. Dice, el gobierno debería regular la venta de pólvora y la AMUN y el gobierno central debería de no pagar las transferencias a las alcaldías que tengan libre la venta. Mire, si tuviéramos un congreso y diputados de verdad, pues sería el escenario ideal, pero lamentablemente en estas circunstancias es bastante difícil, al menos que un hijo de un diputado, que Dios no quiera que pase, se vea afectado y ahí sí van a reaccionar. Y es que ese es el tema, que mientras uno no vive esa realidad, es indiferente. No soy yo, es X persona, pero cuando lo vivo yo, sí tiene interés, y lo que usted menciona, vamos a esperar a que ellos se vean afectados entonces para que puedan emprender y abanderar un tema como este. Es importante que formulen una ley para regular la capacidad de explosivo, como se hace en Costa Rica. Allá redujeron las mutilaciones en los menores de edad o en la población en general cuando hablamos de pólvora, ya que ellos supervisan la capacidad de explosivo en la fábrica, que es lo que usted acaba de mencionar, y en ese sentido pues van a ayudar mucho, van a ser menos niños mutilados
Y sabemos que el tema de la pólvora o la industria genera muchos ingresos a familias en el occidente del país principalmente y en otras partes del país. Y no pretendemos que se arruine el negocio de ellos, pero sí regular la fabricación de este tipo de insumos para evitar que los niños queden con secuelas de por vida que les limite la funcionalidad, como lo hace un menor que no ha sufrido una afectación de esta naturaleza. Sí. Vamos con más mensajes. Dice, cada caso de niño quemado, ¿quién debería pagarlo? Es los padres. Y la alcaldía con sus fondos, ellos dieron la libertad de la venta, dice este otro televidente. Dice, buen día, licenciada Calderón, a sus invitados el día de hoy. La vez pasada estuvo un miembro de la Policía Municipal en Diálogo de Impacto y yo le comenté que es bien complicado erradicar la venta de pólvora clandestina. Por ejemplo, en los mercados capitalinos, especialmente los de Comayagüela, venden pólvora como vender confites. Si hay un operativo de decomiso de esa pólvora, los mismos vendedores les avisan y esconden el producto. Entonces, es bien difícil erradicar la venta de pólvora porque la misma policía municipal no tiene la logística para el combate de esa venta clandestina de la pólvora. Deberían, para mí, sancionar a los padres de familia que permiten que sus hijos quemen pólvora, incluso aquellos padres que permiten que sus pequeños hijos entran a las cocinas, que están cocinando líquidos hirviendo, que son padres irresponsables y descuidados en Honduras. Y yo creo que el doctor me afirma que no hay un centro médico de injerto de piel de cadáver para casos de quemadura, solamente en el exterior. Hay, por ejemplo, en México. Y si hay para el tratamiento de estos casos de quemadura. Gracias, feliz día. Vamos a leer el otro mensaje para allá. Bueno, este es el último mensaje. Y aquí bien interesante, para que vean el nivel, o sea, están hablando de estos injertos de piel, que es otra fase. O sea, hay ciertas cosas que ustedes no las pueden hacer aquí en Honduras. Es que tenemos un problema y es que volvemos al Congreso Nacional. La ley de trasplantes está, todavía creo que no está aprobada. No está congelada, está engavetada. Está congelada porque entonces vemos aquí, entonces ahorita creo que hay 27 doctores en el Congreso. Sí. Es el Congreso que más doctores tiene. Y la ley de trasplante está engavetada. Entonces no se puede usar piel de cadáver, no se puede tratar la piel, no tenemos banco de piel, porque no hay una ley de trasplantes. Entonces volvemos otra vez a las leyes. Y entonces aquí es donde vemos nosotros que realmente de qué nos sirve tener 27 doctores cuando vemos que hay un problema terrible en salud con respecto a muchas cosas. Pero volvemos a este caso de la piel. Lastimosamente, en este caso, voy a decirlo, tenemos materia prima, sí, lastimosamente la tenemos. Nuestro país tiene alrededor de 7 muertes diarias por violencia y tiene alrededor de 5 muertes diarias por accidentes de tráfico. Entonces tenemos piel y si existieran las leyes en las que nosotros podemos, ley de donar órganos, entonces podríamos decir, pues yo quiero que mi piel sirva, si me muero, para que sea utilizada en un banco de piel, en un hospital que ahora tiene más de 400 niños afectados por año. Estas cosas es importante decirlo. ¿Cómo avanzan las sociedades? Con leyes. Y avanzamos poco a poco, pero yo creo que es importante que nos sentemos a hacer nuestra tarea. En este caso, decirlo de esta forma, la reducción de la mortalidad es de los primeros impactos que tenemos como institución que atiende niños quemados, y el segundo impacto que hemos tenido, licenciada, es la disminución de traslado de pacientes a hospitales de cuarto nivel y de atención muy especializada en los Estados Unidos, sobre todo el Shriners en Boston, que es uno de los hospitales que más ha ayudado a Honduras, con el que hemos tenido una relación de años, en los primeros años con nuestra hermana Fundación Ruth Paz en San Pedro Sula, que era el enlace para mandar a Boston, y decirlo de esta forma, ellos nos ayudaron mucho. Entonces se ha reducido el número, pero sí hay casos en los que nuestros cirujanos plásticos se han visto limitados. ¿Cómo hacemos? ¿Para dónde agarramos? No hay piel. La quemadura es tan extensa en la piel del Yo recuerdo niño. que esta ley la impulsó, si no me equivoco,
Denis Castro, cuando era era vicepresidente del Congreso Nacional, impulsó esta ley de órganos, lamentablemente no se aprobó. Y esas son las cosas que decimos, esas son las cosas, pero como dice Alfredo, mientras no nos toque a alguien de nuestro entorno, no vemos el problema. Y más bien debería ser al revés, debería de ser trabajar para eso. Miren qué bello sería que estos diputados, antes de irse, aprobaran esta ley de trasplante de órganos. Porque esto vendría a ayudar, o una ley de regulación, aprovechando la temporada, ¿verdad? Poner restricciones, que haya certificación para la elaboración de la pólvora. ¿Por qué? Porque al reducir la cantidad de pólvora en estos artefactos, esto reduce un poco el impacto y el daño que pueda tener ese niño. Entonces, esas son las cosas que deberían de estar haciendo nuestra clase política. Tenemos más mensajes que vamos a compartir con ustedes. Dice, buen día. Enma dice, Teresa, interesante tema. Creo que debe haber una campaña extensa en todos los medios de comunicación, campaña de prevención. Una consulta donde se reportan más niños quemados en el hogar, en el interior del país o en las grandes ciudades. Saludos, Luis Guzmán. Vamos con el siguiente mensaje. Dice, buenos días. Aquí en la entrada de Choloma, después del viaje yendo a San Pedro Sula, hay vendedores de pólvora, nos dice. Si nos dice, saliendo aquí nomás de Tegucigalpa, lo que preguntaba. Okay. Los niños por líquidos calientes, en su mayoría, vienen de Francisco Morazán. Ajá. Los menores afectados por una quemadura por contacto, que puede ser con el escape de una moto, con un comal, con una olla caliente, vienen del interior del país. El tema de la electricidad es un 50-50, vienen de las urbes, de las ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa, y también vienen de las zonas rurales. Pero los líquidos calientes en su mayoría vienen de las principales ciudades, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Y en el tema de la pólvora, pues le acabo de hacer mención hace un momento de que de los 4 casos de temporada, 3 son de Francisco Morazán. 2 del Distrito Central y 1 de una localidad aledaña a Tegucigalpa, y un caso de Omoa Cortés que fue remitido al Mario Catarino Rivas. En su mayoría son de las ciudades donde se tiene acceso a medios de comunicación. Ahí. Hoy pues casi en todo lugar todo el mundo tiene teléfono. Tiene un teléfono, acceso a redes sociales, a las plataformas digitales, donde hoy no se puede alegar ignorancia, porque siempre tenemos por dónde informarnos y filtrar la información que se transmite desde varias instituciones. Así que este tema es importante localizar, mapear de dónde vienen los problemas de quemaduras y hacer lo necesario. Cada quien puede aportar. Nosotros desde el Hospital de Niños Quemados atendemos, hacemos campañas de prevención, y los medios de comunicación, pues hoy BTV abre las puertas, como siempre lo ha hecho, a este importante tema, que es determinante el hecho de poder tener exposición hacia la población hondureña y que nos puedan escuchar el doctor Darío Zúñiga haciendo las recomendaciones de prevención, hablando de estadísticas, porque son números, pero sí impactan, y sí podemos tener ese grado de responsabilidad y conciencia y decir que mi hijo no sea uno más, y que abone a esa estadística que hoy están aportando a través de BTV, hablando de niños quemados. Sí. ¿Cuál es su mensaje? Estamos finalizando el programa, doctor. Su mensaje. No, básicamente decirle a los padres de familia, nosotros somos los responsables de lo que les pasa a nuestros hijos. Ante Dios, ante la sociedad, nosotros somos los que tenemos que tener el cuidado de ellos, y por supuesto el hecho de no brindarles dinero para que compren pólvora es no infringir la ley, porque en Tegucigalpa, déjenme decirles, si nosotros compramos pólvora o usamos pólvora, estamos infringiendo la ley. Y decirles de que la cocina es el lugar favorito de nuestros niños, hay que mantenerlos alejados o hay que estarlos cuidando mientras estén ahí. Ese es el mensaje que tengo para nuestras mamás y nuestros padres en esta Navidad. Sí. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tu mensaje, Alfredo? Sí, con la pólvora no se juega, que es el título de la campaña. Prevenir es tarea de todos, y es importante que en casa usted pueda ejercer medidas preventivas necesarias, específicas e importantes para que su hijo o su hija no sea parte de las estadísticas de niños quemados. No más niños quemados. Sí. Estar pendiente, por favor, que los niños no estén en la cocina. Evitemos estas quemaduras, especialmente por agua caliente. Aceite caliente, cualquier líquido caliente, que eso es la mayor incidencia que se da en esta temporada. Este 24 de diciembre, por favor, estar pendiente de sus hijos. Si usted quiere reventar pólvora, reviéntela usted, que el niño esté viendo, pero que no ponga al niño
hacer una práctica en la cual él no tiene la capacidad de reaccionar. Y mucho ojo, por ejemplo, también con las autoridades. Es importante que el Congreso Nacional regule la cantidad de pólvora en estos productos. ¿Por qué? Porque en la medida en que se regule la cantidad va a haber menor impacto y esto va a venir pues a tranquilizar. Sabemos que es una práctica milenaria, es una práctica cultural, pero recordemos también que nos está dejando mucho daño. ¿Cuántos deditos se han perdido? ¿Cuántas manos se han perdido? ¿Cuántos genitales se han perdido? O sea, ¿cuántas partes de pedazos de piel han perdido estos niños que han sido afectados por una imprudencia de un adulto? Nosotros vamos a estar al pendiente, así que los invitamos a que continúen con BTV.